obreros e todos os que nos acompanham, muito buenas noites e que Deus les bendiga a todos ustedes. Estamos começando uma edição mais do programa Obreiros em Foco. E aqui estamos para ajudar-lhe, para orientar-lhe, para que você se mantenha firme em sua fé, com sua fé encendida, avivada. Incluso, eu quisera começar o programa de hoje já trazendo para você uma história, a história de Melina. Melina já foi obreira 2 anos, já estava em la presença de Deus, servindo-lhe a Deus. Pero em um dado momento, ella deixou de enfocar-se em sua vida espiritual e começou a enfocar-se em la vida sentimental. E o problema não é la vida sentimental, o problema não é o trabalho, la família, o problema está em donde se enfoca la persona. Porque nuestra vida espiritual, nuestra comunhão com Deus, tem que ser prioridade. Melina estuvo de esses 6 anos apartada. Imagine-se. Depois de conhecer a palavra de Deus, depois de servir a Deus em sua obra, estuvo de esses 6 anos apartada. E você vai a saber os detalhes, o que lhe levou a Édia a apartar-se, a cair em sua fé, como começou sua caída. E obreira, obreiro, todos os que nos estão acompanhando, eu quisera que você colocara toda a sua atenção na história de Melina. E ao final do programa, nós outros estaremos separando aquele momento dentro do programa para buscar a Deus. Faltando alguns minutos, vamos a unir a fé e estaremos hablando com Deus. Eu quisera que você que está acompanhando o programa, compartilhe o programa com todos seus contactos. Acompanhe agora a história de Melina. Quien está alejado de la presencia de Dios piensa que nadie ve las lágrimas que derrama en su almohada. La angustia, la sensación de estar sola y la impresión de que a nadie le importa a veces le hace pensar que lo mejor es desistir y que nunca será perdonado. Usted, que está alejado de Dios y no sabe cómo volver, vea este relato de una persona que también estuvo así, pero por la misericordia de Dios fue rescatada. Mi nombre es Melina y fui obrera durante 2 años. Cuando yo estaba en la obra de Dios era una persona activa. Estaba en ese momento en la Fuerza Joven, era obrera de la Fuerza Joven, me gustaba salir a evangelizar con los chicos, estar en las reuniones con los chicos, evangelizábamos todo el tiempo, trabajaba mucho en casi en todas las reuniones porque como era joven, precisamente yo era chica, por ahí no tenía demasiadas responsabilidades, entonces trataba de estar en la mayor cantidad de reuniones posibles trabajando porque me gustaba, amaba estar ahí trabajando para Jesús. Mi caída comenzó cuando yo me enfoqué en lo que es mi vida sentimental. Conocí a una persona adentro de la iglesia que no estaba en la obra de Dios. Poco a poco ese sentimiento hacia esa persona me fue alejando de Dios, ¿no? Empezamos a conocernos, empecé poco a poco a dejar de asistir a las reuniones porque por ahí quería estar más tiempo con él, salir. Empecé a disminuir lo que es mis oraciones diarias, empecé a dejar de leer de poco a poco la Biblia, empecé a dejar poco a poco también de trabajar en tantas reuniones que yo trabajaba y estar tan activa como yo estaba. Había dejado de evangelizar también
A mí me gustaba, terminaba una reunión, sentarme a charlar con la gente, con las personas. No lo había hecho más, terminaba la reunión y me iba rápido. Y poco a poco así fue yendo mi caída, ¿no? Después me empecé a involucrar más con esta persona, que poco a poco fuimos haciendo cosas que no teníamos que hacer, a tal punto que una vez precisamente hicimos algo que no teníamos que hacer y yo seguí trabajando de obrera. Asistí a una reunión después de haber hecho algo malo. No dije, me voy, estoy mal, no conté a nadie lo que me pasaba, directamente agarré y no volví más. Después de dejar a Dios estuve apartada 16 años. El primer año que estuve apartada, si bien estuvo bien, porque relativamente estuvo las cosas en bien, yo seguía en pareja con esta persona que yo conocía dentro de la iglesia, las cosas fluyeron bien hasta que, pasado el año, poco a poco él fue empezando a ser un poco agresivo conmigo. Empezó a ser agresivo, empezó a tener muchos celos, o sea, yo no le daba motivos de celos. Yo me sentaba al lado de un familiar y él se ponía celoso. Íbamos por la calle caminando y yo tenía que caminar con la cabeza agachada porque él decía que si yo miraba a la persona que venía enfrente mío y si esa persona era un hombre, él pensaba que yo miraba a ese hombre con otros propósitos. Después empezaron los golpes. Él me empezó a golpear, que si bien los golpes físicos no fueron muchos, empezaron a ser los golpes psicológicos, ¿no? Me insultaba, me denigraba como mujer, ¿no? Hasta que llegó una persona que nos dijo que él conocía a otra persona que podía ayudarnos, que tiraba las cartas. Nosotros sabiendo, porque nosotros sabíamos que estaba mal ir a visitar este tipo de personas, pero aún así nosotros buscamos la salida más fácil. Nos hacía prender velas, baños con cosas raras porque decía que eso iba a hacer que nuestra vida sentimental fluyera un poco mejor. Al contrario, todo fue empeorando. Mi marido empezó a involucrarse en lo que es el alcohol, tomaba hasta no más poder, hasta caer de borracho. Empezó a fumar marihuana también. Él me fue infiel 2 veces. En todo esto que va pasando, nosotros teníamos una familiar que siempre nos invitaba a la iglesia. Pero nosotros no, siempre le decíamos que no. Yo empecé a estar muy perturbada, me deprimí mal debido a las infidelidades, debido a ver a mi marido siempre borracho. Estos 16 años venía a mi mente lo que yo era en la obra de Dios, todas las cosas que hacía. Incluso siempre algo tocaba en mi corazón que vuelva, pero yo no quería volver. Prefería buscar otros caminos que volver a Dios y era como una cosa que me tiraba para un lado y otra del otro. Tenía pensamientos de suicidio. Yo lavaba los platos y agarraba un cuchillo y siempre lo miraba y como que estaba esa cosa de querer cortarme las venas y no lo hacía por miedo. Yo empecé a tener mucha bronca, mucho odio por él porque yo no me sentía feliz, vivía llorando. Y en el fondo yo recordaba, ¿no? lo que yo era, lo que yo sentía cuando estaba en la obra de Dios, el placer que era. Después de tantas invitaciones, ¿no? que este familiar nos había hecho, y estando nosotros en el fondo del pozo, vida destruida, vida espiritual, financiera. Entonces ahí fue que decidimos volver. Nunca es tarde, no, sal de la oscuridad. Hay nuevo día, nuevo amanecer. En esta casa hay puertas abiertas, personas buenas. En realidad estaba esa cosa de que ver a personas conocidas que estaban conmigo en la obra, el qué dirán, el que pensaba yo, me van a señalar. Y no, al contrario, la verdad que me recibieron de brazos abiertos. Ahí empecé un proceso de liberación, ¿no? Me bauticé en las aguas, recibí el Espíritu Santo. Gracias a Dios hoy estoy en la fe firme, ¿no? Ganando almas para Jesús, que era ahora eso es lo que más me preocupa, ¿no? Porque antes yo tenía mi mente focalizada en otra cosa, en una cosa, y no entendía. Y ahora está mi mente focalizada en Dios, ¿no? Tener a Dios en primer lugar, ganar almas y servirlo a Él. Tuve la oportunidad de ser rescatada y hoy soy muy feliz.
Siga conectado a las redes sociales de Obreros en Foco. Usted puede ver todos los mensajes que edificarán su vida. Vea el programa Obreros en Foco, reciba mensajes de edificación y sepa lo que sucede en las caravanas. Siga las redes sociales: facebook.com/Obreros Universal Argentina, twitter.com/ObrerosARG, instagram.com/Obreros Universal Argentina. Puede enviarnos mensajes, hacer sugerencias y sacarse las dudas. Crezca espiritualmente. Volver a Dios es posible. Él tiene un plan de rescate para usted. Siga los mensajes para su crecimiento espiritual. Entre y síganos en las redes sociales. Universal Argentina @gmail.com. Usted que necessita apoio espiritual, quizá você se encontra vivendo conflitos interiores, conflitos em sua fé, quizá esteja apartado e quer ajuda espiritual. Escriba-nos a Obreiros Universal Argentina @gmail.com. A hora de eu quisera hablar com você, obreira, com você, obreiro, lo seguinte: usted, eu, cada de nós outros, chegamos à la igreja com uma vida destruída, llenos de problemas. Há aqueles que chegaram enfermos, ao borde de la muerte, já sem esperança para os médicos. Há aqueles que chegaram hundidos em los vícios, em el alcohol, em las drogas. Aqueles que chegaram com sua economia tirada a los suelos, em la miséria, endeudados, fracassados economicamente. Há aqueles que chegaram com sua família separada, dividida. Enfim, cada de nós outros temos uma história de vida, uma experiência com Deus. Fuimos curados, liberados, prosperados, a vida totalmente transformada. Estávamos vivendo uma vida distantes de Deus, uma vida errada, uma vida no pecado, uma vida em la direção opuesta hacia Deus, pero nos liberamos, nos convertimos, tomamos a decisão de entregar nossa vida em el altar, sacrificamos toda nossa vida em el altar, tomamos a decisão de passar a viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Começamos a dar ouvidos à voz de Deus. É decir, através desse processo de liberação, este processo de conversão, de entrega ao Senhor Jesus, que é o que aconteceu. Nuestra alma foi purificada. Nuestra alma foi lavada, limpiada por la sangre de nuestro Senhor Jesucristo. Pero, para que nós outros alcancemos a vida eterna, para que nós outros sigamos nesta caminata de la fé, rumbo a la vida eterna, que é necessário? É necessário que nuestra alma permaneça límpia, permaneça purificada. E como? Como que isso é possível? Eu quisiera que você leyera comigo o que está escrito em la primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Acompanhe comigo em pantalla ou aí em sua Bíblia. Disse assim:
al obedecer a la verdad, e qual é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. El Senhor Jesus és la verdade. El Senhor Jesus és la palavra, el verbo. La verdade é la palavra de Deus. Então, aqui disse, al obedecer a la verdade, mediante el Espírito, habéis purificado vuestras almas. Então, nuestra alma es purificada através de la obediência a la palavra de Deus, la obediência a la voz do Senhor Jesus. Quando obreira, obreiro, usted se mantém em obediência a la palavra de Deus, a la voz de Deus, então você está assim purificando sua alma. Você está assim mantendo sua alma límpia, para que assim você pueda lograr a vida eterna. Você pueda lograr o mais valioso que temos, que é a salvação de nossa alma. Muitos, como foi o caso de Melina, começaram sua caminhada com Deus nesse espírito, nessa fé, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a voz de Deus, pero não permaneceram nessa obediência, não permaneceram dando ouvidos à la voz de Deus, começaram a dar ouvidos a outras coisas. Melina deu ouvidos ao sentimento de seu coração. Por isso que Édia deixou de enfocar-se em sua vida espiritual para enfocar-se em la vida sentimental. E você pudo acompanhar sua história. Édia estuvo desses 6 anos apartada e você viu que não vale a pena. Por isso que cuide de sua fé. E como que você vai estar cuidando de sua fé? Como que você vai estar cuidando de sua alma? Mantendo-la purificada através de la obediência à la palavra de Deus. Vamos agora a uma pausa e já em seguida você vai acompanhar o testemunho de Célia. Célia teve sua experiência com o Espírito Santo. E você vai, através de sua história, ver como que isso aconteceu. Daqui a pouquinho estaremos buscando a Deus. Vamos a esta pausa. En el canal de Obreros Universal Argentina en YouTube, usted encontrará videos para la edificación de su vida, contenido del programa Obreros en Foco, con transmisión en vivo de lunes a viernes a las 10:30 de la noche y mucho más. Acceda a www.youtube.com/Obreros Universal Argentina y suscríbase. Recuerde activar la campana de notificaciones para mantenerse al tanto de todas las novedades de nuestro canal. Mi nombre es Celia y antes de recibir el Espíritu Santo era una persona muy atormentada desde chica, con complejos de inferioridad, o sea, era una persona retraída, siempre insegura, y con el correr del tiempo eso me traía mucho nerviosismo, pensamientos negativos. Entonces empezaba a ser una persona que me agredía a mí misma, era una persona que no estaba conforme en el ambiente, no me llevaba con nadie. Empecé a involucrarme en lo que es la noche y empecé a querer llenar el vacío que tenía porque me sentía sola todo el tiempo. Entonces buscaba salir de mi casa, ¿no? Ahí me involucré en los vicios, me involucré en el alcohol, en el cigarrillo,
buscando que me llene, ¿no? Llenar ese vacío que yo tenía adentro, ¿no? Fui una persona atormentada, escuchaba voces, me dolía la cabeza todo el tiempo, sufría insomnio. Al ser una persona muy agresiva ya tendía a agredirme yo sola, me encerraba, era una persona depresiva, intenté matarme 3 veces. Mi peor momento fue cuando yo estaba muy mal, pensando en mi situación en la cual estaba, porque había pasado una situación difícil en mi casa. Tenía un montón de problemas y en ese momento me había agarrado como una parálisis en el cuerpo. Si bien siempre pedía morirme, ¿no? En ese momento como que me dio un miedo. Fue una situación en la cual en ese momento me vieron mal y me invitaron para llegar a la iglesia. Yo estaba viva, pero no estaba viva. O sea, yo decía, ¿cómo salgo de esto? Yo vi la oportunidad de salir adelante, ¿no? Entendí que yo tenía que nacer de nuevo. Y empecé a luchar por eso, ¿no? Por tener un encuentro con Dios y a entender las cosas de Dios. Empecé a entregarme a medida que iba entendiendo, empecé a entregarme, entendí cómo hacer la oración, entendí cómo hacer un ayuno, empecé a entregarme los ayunos, entregué mi vida en el bautismo en las aguas, ahí fui aprendiendo más y entendí que yo tenía que tener el Espíritu Santo, que mi vida iba a cambiar a partir de tener el Espíritu Santo. Y yo quería tener el Espíritu Santo, yo quería conocer a Dios y tenerlo a Dios dentro mío porque sabía que Él era el único que me podía sacar de esa situación. Y empecé a dar todo de mí, empecé a ayunar por mí, empecé a orar en la madrugada, a buscar el Espíritu Santo, aprendí cómo buscar el Espíritu Santo, empecé a entregarme a cada día más, y cada día más me llevaba a entregarme más, porque yo empezaba a percibir que iba cambiando a medida que me iba entregando. Yo estuve en una reunión especial y recibí el Espíritu Santo. En ese momento fue una certeza tan grande dentro de mí que al ser yo una persona insegura fue como algo muy, muy patente en mí, o sea, fue algo, la manera de actuar, empecé a darme cuenta que mi forma de actuar, de hablar, de reaccionar también, porque yo era una persona muy impaciente, muy ansiosa y Dios me dio esa paz, esa paciencia. Hoy estoy transformada totalmente, mi carácter ya no es el mismo, no soy agresiva, estoy en paz. O sea, por más dificultades que yo tenga, estoy en paz, veo de otra manera las cosas. A través del Espíritu Santo, mi vida está transformada. Hoy ya no tengo depresión, no tengo pensamiento de suicidio, estoy en paz. Gracias a Dios, a través del Espíritu Santo, hoy fui transformada. Si usted, obrero, está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Envíenos un WhatsApp al 11 61 96 86 30 y en breve estaremos brindándole la orientación que necesita. Agora nós outros vamos a unir la fé. Nós outros vamos a uma canção para que nos preparemos para o momento de la oração. Vamos agora a hablar com Deus. Vine aquí, mi Padre, para decir: no soy digno ni sé por merecer entrar al santo lugar de adoración, pero te vine a buscar de todo corazón. Señor Jesús, tú eres un fuego abrasador, tu palabra enciende las llamas del temor. El universo se hizo en el sonido de tu hablar, y en esa fe, mi Señor,
es que voy a sacrificar. Santidad al Señor, Creador de la universal, con reverencia y fervor, estoy aquí solo para adorarte. Santidad al Señor, eres la vida que hay en mí. Senhor nuestro Dios y Padre, Dios de Abraão, de Isaac e de Israel, e no nome do Senhor Jesus entramos em tu presença e temos a certeza, meu Padre, de que nuestra voz, nuestro clamor, meu Padre, penetra tus ouvidos. Temos a certeza de que tus manos estão estendidas para livrar, para bendecir. E eu oro por aquele, meu Padre, que se encontra desesperado, que já não consegue ver salida para seus problemas, que se encontra hospitalizado, em la dependência de um milagre, porque, meu Padre, todo lo que humanamente hablando podia haber sido hecho, meu Senhor, já foi hecho, só no milagre. Por isso, meu Padre, manifesta tu poder agora para curar essa persona, para livrá-la de este sofrimento, porque tu eres o Deus de milagres. Eu oro por essa persona que está, meu Padre, com sua família dividida, separada, destruída, devido a los vícios, a las infidelidades, devido, meu Padre, al ódio, meu Senhor, uno que está uno contra o outro, meu Senhor. Vem para transformar, restaurar essa família. Eu oro por essa pessoa que está em uma cárcel, que se encontra, meu Senhor, triste, angustiada, sofrendo com ansiedade. Deus meu, manifesta tu poder e que essa pessoa seja livre agora de todos os males. E eu extendo minhas manos para bendecir a cada obreira, a cada obreiro, a cada persona, meu Padre, que sempre nos está acompanhando esta programação. Que todos recebam tu bendição, sejam fortalecidos, sejam renovados em sua fé, sejam llenos de tu presença. E eu las entrego em tus manos, crendo em la vitória. E que esta bendição alcance a todos os diezmistas, a todos os patrocinadores de tua obra. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Eu tenho a certeza que, através desta oração, o Espírito Santo lhe bendijo, lhe fortaleceu, renovou sua fé. E estamos assim terminando o programa de hoje. Acompanhe Obreiros em Foco de lunes a viernes, às 22h30. Tenham todos uma feliz noite, um forte abraço, que Deus lhes bendiga a todos ustedes e hasta amanhã.